Estamos ahora con Reinaldo López, él es abogado constitucionalista e internacionalista, para hablar un poco, entrar en profundidad. Ya hemos hablado algo con Javier Iván Arenas sobre el tema de la eventual posible Tercera Guerra Mundial. A portas, ha habido todo un temita ahí entre Rusia y Ucrania, entre la Cancillería rusa, que ha refrendado palabras que en septiembre diera el propio Putin respecto a que si se usan armas de la OTAN, armas hechas en Estados Unidos. Si Ucrania usa esas armas, Rusia tendría que entender que no solamente es un ataque de Ucrania, sino también de los miembros de OTAN, incluido Estados Unidos. Así que podría Rusia no tener problemas, dijo Putin, y lo ha refrendado la Cancillería, en llegar incluso a usar sus armas nucleares si es que la situación se pone así de tensa. Estamos con el doctor Reinaldo López. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Y a todos los que nos están viendo en estos momentos. A ver, doctor, si ocurriera una tercera guerra mundial, a ver, primero, comencemos con nosotros. ¿Nos afecta? Bueno. Sí, obviamente que sí, pero ¿cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? Las consecuencias serían terribles para el mundo, porque acuérdate que en un mundo globalizado, donde la cuestión económica, el comercio mundial es de todos, entonces definitivamente lo primero que afectaría es la cuestión económica. Imagínate cómo se desplomarían las bolsas en el mundo, cómo se caería la economía en todas las partes del mundo. Aparte de ello, ataques nucleares significarían también una contaminación con altísimo efecto de radioactividad en el medio ambiente, que tarde o temprano va a afectar al mundo entero, no solamente a los lugares donde esas armas nucleares se van a usar. Acuérdate que las bombas de Hiroshima y Nagasaki que se tiraron en el 45 sobre Japón no son nada ahora, comparadas con las armas nucleares, las bombas nucleares o termonucleares que tienen las potencias del mundo. Y en tercer lugar, la crisis migratoria, la hambruna, las enfermedades que ocasionarían eso en aquellos territorios donde se usen armas nucleares, sería fatal para el mundo entero. Estaríamos a puertas de un apocalipsis, ¿no? Nadie quisiera, pero estamos en una situación en donde parece que jalan la soga y en cualquier momento esta se va a romper. No sabemos si se va a romper en Ucrania con Rusia, se va a romper en Medio Oriente, en el conflicto que afronta ahorita Israel con otros países árabes, o inclusive se puede llegar a romper en el Asia, en un conflicto eventual entre China y Estados Unidos por Taiwán. O sea, no sabemos en dónde se puede terminar rompiendo la cuerda. Lo cierto es que la humanidad no aprende que podríamos ser causantes de nuestra propia autodestrucción, ¿no? Es lo preocupante. A ver, en el tema Rusia-Ucrania, en la franja del Donbass, ¿cuál es la situación que ha escalado de esta manera al punto de que todo el mundo se ha puesto con los pelos de punta después de lo que dijo Putin? Bueno, ¿Qué es lo que está ocurriendo? El problema aquí básicamente es que la OTAN ya hace tiempo ha quebrado la neutralidad. Sabemos que la OTAN ha estado dando no solamente armas, sino también recursos, e inclusive soldados de la OTAN están en territorio ucraniano, ¿no? La discusión venía por los F-16, por ejemplo, que Estados Unidos tenía que darles a los ucranianos, la presión del gobierno ucraniano para que se le entregue las armas, y todo ello ha estado ocasionando pues que el conflicto vaya acrecentándose, ¿no? Ahora Rusia también, para demostrar que tiene aliados, ha metido a Corea del Norte. Hay 10.000 soldados coreanos de élite que están ya en el conflicto. Entonces ya la situación se ha ido acrecentando a tal punto que ahora, pues, con la autorización de Biden para que se usen los misiles balísticos ATACMS, que es el término de estos misiles, que tienen un alcance de 300.000 kilómetros, ya prácticamente ya es la participación directa de Estados Unidos y la OTAN. Ahora, date cuenta que estos misiles, como bien lo ha advertido Putin, no los va a usar los ucranianos solamente. O sea, ahí tiene que haber toda una inteligencia y una situación de eficacia, preparación por parte de soldados norteamericanos y de la OTAN.
porque los soldados ucranianos desconocen muchas veces cómo se activan estos misiles. Y ya el día de hoy se ha reportado que se han lanzado ya 6 misiles en territorio ruso, de los cuales 5 han sido esquivados y uno ha caído sin aparentemente causar víctimas ni daños mayores, pero ya se están usando. Y hoy día también el presidente Vladimir Putin ha firmado un decreto de ampliación de su doctrina nuclear. ¿Qué significa esto? Hoy día. ¿Qué dice el decreto? Acaba de señalar que Rusia podrá usar sus armas nucleares contra cualquier país, así no tenga armamento nuclear, que lo ataque, pero siempre y cuando tenga el respaldo de otra potencia nuclear. Se está refiriendo a Ucrania, que tiene el respaldo de Estados Unidos y la OTAN. Entonces, estamos en una situación bastante grave, ¿no? Y preocupante. A ver, doctor, si ocurriera una tercera guerra mundial ahorita, con la situación como está entre Rusia y Ucrania, las armas potenciales que se usarían incluirían, a ver, armas nucleares, ojivas nucleares, ¿no? Misiles supersónicos. Creo que hay misiles que incluso pueden recorrer en 800 kilómetros por hora, me parece, o 900 kilómetros por hora. Armas de energía dirigidas con láseres. Conocemos todas estas especies de ojos enormes que lanzan láseres. Claro. Incluso muchos dicen que los incendios de Hawái de alguna manera no fueron producto de la naturaleza, sino habrían sido muy bien planeados con armas satelitales de generación de láseres de alta precisión. Armas convencionales, tenemos armas biológicas, químicas, además de drones autónomos con inteligencia artificial, etcétera. A ver, yo sé que usted y yo no somos expertos en armas, pero usted es un internacionalista conocido, así le voy a preguntar qué tan útil podría ser en términos geopolíticos el uso, por ejemplo, de este tipo de armas de parte de... Comencemos por Rusia. ¿Cuánto tiene de ganar Rusia con toda esa cantidad de armas geopolíticamente hablando? Los actuales conflictos que están ocurriendo en el mundo, básicamente me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto que hay en Medio Oriente, está demostrando que la guerra se ha sofisticado. Hoy en día, por ejemplo, las armas vitales que se están usando en el campo de batalla entre Ucrania y Rusia son justamente los drones, estos vehículos aéreos no tripulados. Y hay unos como unos perros también. Exacto. Bueno, esos son los robots. Sí. La inteligencia artificial y la robótica van a entrar ya con todo a la industria militar. De hecho, por ejemplo, DARPA, que es el Departamento de Investigaciones del Pentágono, ha gastado miles y miles de millones de dólares justamente en cuestiones de soldados robots. Ahí tenemos, por ejemplo, este perro que se llama Terminator, ¿no? Que es un perro que arroja pues llamas, ¿no? Y que tiene una flexibilidad impresionante, ¿no? Son los futuros soldados en los conflictos que se vienen. También, por ejemplo, está el famoso robot humanoide Atlas, que también, auspiciado por DARPA, ha sido creado justamente para que en un futuro se reemplace a los humanos. Este problema de los robots soldados acarrea, por un lado, de que hayan menos víctimas, claro, para el país que los usa, porque para el otro país definitivamente las vidas van a ser terriblemente sacrificadas. Pero por otro lado también está el peligro de deshumanizar totalmente ya la guerra, ¿no? Por eso que en Naciones Unidas hay una preocupación bastante constante de cómo se va a usar la inteligencia artificial, la robótica, y bajo qué parámetros se pueden usar para que pues no se ocasione pues una hecatombe, un apocalipsis, ¿no? No hay nada todavía regulado, pero la guerra de Rusia y Ucrania está demostrando de que los drones son fundamentales, y un dron, Fabricio, no vale más a veces de $500, son muy baratos y fáciles de operar, ¿no? Prácticamente es como un videojuego, sí, claro, ¿no? Entonces tienen fotografía, tienen visión, y tienen video. Te meten el balazo en un segundo. Y son muy efectivos, con una efectividad que ningún ser humano puede alcanzar. Exacto, que ningún ser humano puede alcanzar. A ver, estos misiles hipersónicos que maneja Rusia y que también manejaría Ucrania con la ayuda de OTAN, doctor, pueden viajar a velocidades extremadamente altas y además tener una autonomía, por ejemplo, me dice la producción de 300 kilómetros. Es decir, lo lanzan aquí y el misil puede llegar hasta ¿cuánto? Hasta Chimbote. Más o menos, o sea, de frente. Es un montón de espacios si es que pensamos que Kiev está muy cerca de la frontera en términos de kilómetros. Incluso Moscú no está tan alejado como la Siberia o algo así. O sea,
si es que esta cosa escala a un nivel todavía mayor, ¿podríamos despertarnos mañana o alguna mañana de estas con el titular de un ataque nuclear a una ciudad grande? Sí, claro que sí. Mira, antes de estos misiles ATACMS, que tienen justamente un alcance de 300.000 kilómetros, Ucrania estaba usando los misiles de Storm Shadow de fabricación británica y los Scalp de fabricación francesa, que tienen un alcance más o menos de 150.000 a 200.000 kilómetros. Estos misiles tienen la ventaja, los norteamericanos, que ahora se van a usar los ATACMS, que no solamente tienen un alcance de 300.000 kilómetros, que le permiten a Ucrania poder tener ahí nomás a sus manos Moscú, San Petersburgo, Crimea, sino que además tienen plataformas movibles. A diferencia de los otros misiles que solamente se lanzan mediante cazas o aviones, estos misiles tienen plataformas movibles en tierra. Y además pueden atacar líneas de suministro, bases militares, suministros de armas, y de hecho además tienen una tecnología que son difíciles de interceptar, con una precisión muy, o sea, los equipos de defensa no los pueden interceptar fácilmente, porque la tecnología les permite a ellos recubrirse, o sea, ocultarse. Y por eso que su precisión es bastante letal. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, hoy día, que se han lanzado 6 ATACMS, Rusia ha logrado esquivar 5, pero uno se les ha pasado. O sea, eso ya quiere decir que esa forma de burlar las defensas es muy efectiva por parte de este tipo de misiles. A ver, el presidente Vladimir Putin, doctor, ha dicho el pasado 12 de septiembre, para ir terminando el tema y recordar esto, que la aprobación de esta medida, es decir, de usar esa cantidad de misiles y armas americanas y de OTAN en la guerra contra Rusia de parte de Ucrania, significaría, dice Putin, la participación directa de los países de OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esto porque la infraestructura militar, doctor, y el personal de la OTAN obviamente tendrían que participar pues en la selección, en el disparo de los misiles, etc. A fines de octubre, es decir, ahorita, Putin ha dicho que su Ministerio de Defensa está trabajando en diferentes formas de responder si Estados Unidos y sus aliados de OTAN ayudan a Ucrania a atacar profundamente en Rusia con misiles occidentales de largo alcance. Supongo que hay algunas personas en Estados Unidos que no tienen nada que perder por lo que están haciendo. Es una situación bastante difícil porque hay como una presión. Mira, Trump va a asumir el mando el 20 de enero del próximo año y el Donald Trump ha dicho que él va a sentar a Putin. Es más, ayer ha llamado a un diálogo a Vladimir Putin para que por favor no vaya a cometer pues una locura de desatar una guerra nuclear. Y yo creo que... Aguántate, mi hermano le ha dicho, ¿no? Sí, o sea, claro, lo ha llamado, le ha dicho vamos al diálogo. Espérame que yo llegue. Pero hay algo detrás, una élite en Estados Unidos y en toda Europa que está presionando como loco para que esto termine en un apocalipsis. Fíjate, eso es lo que no se entiende, hay intereses de por medio. Porque mira, ayer, por ejemplo, Josep Borrell, el representante de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, sale a decir que no, que Ucrania use los misiles. Y el presidente Macron en Francia también igual respalda la misma situación. Pero ahí, por ejemplo, ya hay cuestiones encontradas también en la misma Unión Europea. Olaf Scholz ha dicho que él se opone, inclusive no quiere que Alemania brinde los misiles Taurus, que también tienen una efectividad parecida a los ATACMS norteamericanos. Entonces ya hay como una ruptura, pero por otro lado también los europeos se sienten bastante vulnerables, a tal punto que el día de ayer Finlandia, Noruega y Suecia han comenzado a comunicar a sus ciudadanos que estén prevenidos en caso de un ataque nuclear. Y Polonia ha movilizado sus tropas en la frontera con Ucrania. O sea, la situación es demasiado peligrosa. Dependerá mucho de la cabeza fría de Vladimir Putin y de que Ucrania no vaya a excederse en el uso de estos misiles para bombardear ciudades como Moscú, San Petersburgo o Crimea, y esperar a que el 20 de enero Donald Trump asuma el mando para que de alguna forma ponga paños fríos. Pero si esto se descontrola, ya la llegada de Trump al poder el 20 de enero va a servir de poco o nada. No sé cómo se podría frenar esta situación. Y son 2 meses, sí, casi, sí, 2 meses. Es verdad. Solamente un pequeño disclaimer, los misiles que manejaría
Ucrania, ayudada por Estados Unidos, o por el Estados Unidos de Biden con OTAN, tienen una autonomía de 300 kilómetros. ¿Okay? Y ahorita chequeando en internet, hay drones que ciertamente sí son muy baratos. Drones que oscilan entre $670 y $3.300. No son drones estrictamente caseros, sino de bajo costo, construidos con materiales como cartón, pero que están desarrollados por empresas bélicas que la verdad te pesca uno. Es más, tienen un zumbido especial. Aparecen los videos pues, de estos mercenarios que viajan de todos los lugares del mundo y ellos saben que el dron está llegando, el dron ruso está llegando por el zumbido de la muerte que le dicen, ¿no? Una especie de moscardón enorme. Esos drones baratos, por ejemplo, están usando en Ucrania, los Pegasus. Sí. ¿No? Irán también tiene sus propios drones, los kamikaze. Y los chinos también. Ahora, estos drones se fabrican con material chino, coreano y taiwanés. Ese es el dilema también. Por eso Rusia también ha destinado un presupuesto especial para fabricar drones. Vladimir Putin ha dicho que se quiere fabricar entre 50.000 a 100.000 drones al año, que es lo que se querría. Ucrania quiere fabricar hasta 1 millón de drones al año. Y Estados Unidos también está destinando presupuesto. Esa es la guerra, ya no del futuro, sino la guerra que se va a dar en este siglo XXI en cualquier tipo de conflicto en el mundo. Los drones, la guerra cibernética, la guerra electrónica, la del ciberespacio. Esas son las armas del futuro con lo que los países van a luchar y que tienden a hacer que el peligro de la deshumanización total de la guerra sea muy, pero muy latente. Estamos con Reinaldo López, abogado constitucionalista e internacionalista, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM, 11:02 de la mañana el día de hoy. Doctor, voy a cambiarle un poco el tema. No le voy a cambiar tanto el tema porque quiero seguir hablando de la posibilidad de guerra. A ver, la pregunta es directa. Con Chancay, en el Perú, ¿es lógico, es sensato comprar armas para el Perú? ¿Hacernos de aviones y de armas? Mira, no es por ser alarmista ni ser conflictivista, pero el famoso pensador romano Vegecio decía: si quieres paz, prepárate para la guerra. En un mundo tan conflictivo como el que afrontamos, con crisis de recursos que ya las Naciones Unidas ha advertido, como el caso del agua en los próximos años, yo creo que un país, para garantizar su desarrollo, la protección de sus ciudadanos, sus fronteras, sus recursos, debe tener fuerzas armadas lo suficientemente disuasivas para mantener un equilibrio en la región o en el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, en los últimos años el Perú está totalmente desarmado, totalmente desarmado. Tenemos un megapuerto como el de Chancay que va a permitir en los próximos años convertirnos, si se sabe usar, si hay una buena gestión, nos vamos a convertir en la primera potencia portuaria de América. Pero si no podemos de alguna forma mantener, conservar, proteger nuestros intereses, eso simplemente va a terminar en una quimera. Acuérdate tú que el megapuerto de Chancay afecta directamente a otros puertos de países vecinos, el puerto de Valparaíso o el puerto de San Antonio, que son puertos chilenos. Doctor, pero a algunas personas le puede parecer un contrasentido. ¿Para qué vamos si ya estamos comerciando, si estamos haciendo la paz, digamos, con el comercio, ¿por qué tenemos que comprar aviones y armas como si quisiéramos hacer la guerra? Tenemos una economía mundial, el mercado es mundial, es global y mira las guerras que hay. O sea, finalmente la guerra, lastimosamente, es innata al ser humano. Y yo estoy convencido de que la guerra no va a desaparecer del mundo hasta que el ser humano no desaparezca. Entonces, hay que protegernos, hay que prepararnos y que hay que tener medidas preventivas. Unas fuerzas armadas lo suficientemente equipadas tienen la característica de ser disuasivas. Entonces, cualquier país no se va a meter pues con un país que tiene una fuerza armada que puede responder. Es para mantener el equilibrio y la paz. Eso es vital y ha sido así a lo largo de la historia. Me ha hecho usted recordar, doctora, una década antes unos 10, 15 años antes de la guerra con Chile, en el siglo antepasado, tuvimos la misma discusión. En el Perú hubo una época de bonanza con Castilla, que fue hacia la década de los 50, de los 1850. Nos armamos bien y todo el tema, pero entre Castilla y entre la guerra con Chile hubo un interregno en donde
obviamente hubo la iniciativa de, ¿sabes qué? Hay que comprarnos barcos, hay que comprarnos armas, y la oposición dentro del Congreso peruano fue tan dura que a la final no compramos las armas que teníamos que comprarnos. Vinieron unos años después, 10, 8 años después, nos cayó la guerra. A ver, y lo más extraño de todo esto es que cada vez escuchamos más de Chile. Yo no soy antichileno, aunque ciertamente soy bien peruano, pero cada vez estoy escuchando más, doctor, las opiniones, las posturas, las ideas. Mira cómo está Perú, mira cómo nos estamos rezagando, Perú está logrando eso, nosotros no estamos logrando nada, Perú tiene esto, Perú tiene el otro. Es decir, da la impresión de que otra vez estamos demasiado observados por un Chile que se está quedando rezagado, y evidentemente Chile, con su tradición que tiene, no le va a gustar eso. La historia es cíclica. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No es que acá seamos alarmistas o conflictivistas, simplemente hay que tener una doctrina preventiva. Chile se ha manejado a lo largo de su historia por la famosa doctrina Portales, que significa pues que siempre va a hacer todo lo posible para que los países del norte, sus vecinos, no puedan desarrollarse, porque eso significaría pues un peligro, significaría algo muy negativo para los intereses chilenos. Entonces, en ese sentido, ellos siempre han mantenido esa doctrina y por ello tienen un aparato de defensa, un plan nacional de defensa impecable, que se ha mantenido, así sea gobierno de izquierda o derecha, nadie lo cambia. Nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos un plan de prevención de defensa. Y pasó lo mismo en 1879. Acuérdate tú que Miguel Grau, siendo congresista de la República, diputado, gritaba en el Parlamento: oiga, tenemos que comprar, tenemos que armarnos, el otro se está armando, miren esto, miren lo otro. Nunca le hicieron caso y el pobre se tuvo que inmolar el 8 de octubre en el Huáscar. Estamos con Reinaldo López, abogado constitucionalista, en hora punta, 11:08. Tenemos una llamada telefónica. Quisiera que me llamen. A ver, está entrando la llamada al 0161-31701 y al 0161-31709. Tenemos a don Augusto de Zárate y vamos a esperar todas las llamadas, aparte de ustedes que entren a la hora que ustedes quieran durante todo el programa. Voy a conversar con ustedes. Don Augusto, ¿cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué tal? Hora punta. Que Dios te bendiga también, hermano Fabricio, y al invitado. Mire, una consulta. Estoy escuchando detenidamente todo el problema de, digamos, que el conflicto que puede desencadenarse en la Tercera Guerra Mundial. Una pregunta, pero todo eso lo que, digamos, lo que deciden en el mundo de los países, llámese desarrollados, digamos, sobre todo que tienen las armas, no creo que pase de 1 millón de personas. ¿Y qué podemos hacer los 7.000 millones que componen de todos los países del mundo, los pueblos? Porque, o sea, ¿cómo nosotros debemos esperar que ellos tomen la decisión y se desencadena la Tercera Guerra Mundial, o nosotros podemos hacer algo? Esa es la consulta. Y además, ¿y qué papel también cumple nuestro Señor Jesucristo, que es al final de cuentas el que va a determinar todo esto? Muchas gracias, hermano Fabricio. Claro que sí, muchas gracias. Doctor, la primera pregunta, por favor, yo respondo la segunda. Bueno, lo único que queda aquí es que el mundo entero pues proteste pacíficamente, ¿no? Siempre han habido, me acuerdo mucho en la época de la Guerra Fría, cuando había la famosa doctrina de la destrucción mutua asegurada, que solamente eran 2 potencias nucleares. Y cuando habían, por ejemplo, la crisis de los misiles en el 62, mucha gente salía a protestar pacíficamente, clamando la paz, ¿no? Y a veces se crea una especie de egregor espiritual que hace que de repente las élites, los que manejan el mundo, puedan pensar, puedan reflexionar, ¿no? Hoy en día la situación es mucho más peligrosa porque si bien siguen habiendo élites que gobiernan, que dominan el mundo tras bambalinas, ya ahora la situación se ha descontrolado un poco. Ya no solamente son 2 países que tienen armamento nuclear, ya son varios. Y es más, las armas nucleares se pueden encontrar inclusive en el mercado negro. Entonces toda esta situación podría llevarnos a una catástrofe y ahí ya te doy el paso, porque creo que solamente una fuerza divina, una fuerza sobrenatural, nuestro Señor Jesucristo, sería el único que podría evitar la hecatombe, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor López, ha sido usted muy amable. Como siempre es un honor y es muy fructífero escucharlo. No, a ti, Fabricio, y a todos los que nos están viendo.